Cuando alzamos la vista hacia el firmamento en una noche despejada, lo que vemos es un tapiz salpicado de luces vibrantes, un despliegue de poderío termonuclear que desafía cualquier escala humana de comprensión. Esas estrellas, esos soles distantes, son en esencia crisoles de una violencia incalculable, hornos donde los núcleos atómicos se fusionan para liberar torrentes de energía que atraviesan distancias siderales. El Sol, nuestra propia estrella, mantiene una temperatura en su núcleo que ronda los 15 millones de grados centígrados, y su superficie es una caldera rugiente de plasma a casi 6.000 grados. Si el universo está tan densamente poblado por estos motores térmicos, por estos colosos que escupen fuego y luz sin descanso durante miles de millones de años, surge entonces una de las preguntas más inquietantes y fascinantes de la astrofísica. ¿Cómo es posible que el espacio, ese gran escenario donde habitan estos titanes, sea un lugar tan gélido, sumido en una oscuridad térmica que roza el cero absoluto? Estamos ante una paradoja que desafía nuestra intuición cotidiana. En la Tierra, si te acercas a una fogata, sientes el calor envolvente. Si entras en una habitación con la calefacción encendida, el aire mismo te abraza. Sin embargo, en la vastedad del cosmos, la realidad funciona bajo leyes que nos resultan ajenas. El espacio no es simplemente un lugar frío en el sentido en que lo es un refrigerador o una noche de invierno en la Antártida. El espacio exterior se encuentra a una temperatura promedio de unos escasos 2,7 grados Kelvin, lo que equivale a unos escalofriantes 270 grados bajo cero en la escala Celsius. Es una temperatura tan baja que el movimiento atómico casi se detiene por completo. Y aquí reside el núcleo del misterio. El universo es un desierto helado, a pesar de estar rodeado de hogueras monumentales. La respuesta a este enigma no se encuentra en la falta de calor, sino en la ausencia de algo mucho más fundamental que solemos dar por sentado en nuestra existencia planetaria: la materia. Para desentrañar esta cuestión, primero debemos redefinir qué es realmente el calor. En nuestra experiencia diaria, tendemos a confundir la temperatura con el calor, pero en la física son conceptos distintos aunque relacionados. La temperatura de un objeto es, en términos sencillos, una medida de la rapidez con la que se mueven o vibran sus partículas constituyentes. En un gas caliente, las moléculas chocan entre sí como locas, moviéndose a velocidades frenéticas. En un bloque de hielo, esas mismas moléculas apenas vibran en su sitio. El calor, por otro lado, es la transferencia de esa energía cinética de un cuerpo a otro. En la Tierra, estamos sumergidos en un océano de materia. El aire que nos rodea es una sopa densa de nitrógeno, oxígeno y otros gases. Cuando el Sol calienta la Tierra, esa energía se transfiere a las moléculas del aire, del suelo y del agua, que a su vez chocan con nosotros y entre sí, distribuyendo esa energía de manera uniforme a través de procesos que llamamos conducción y convección. El espacio exterior, sin embargo, es un vacío casi perfecto. Es una soledad tan absoluta que en un metro cúbico de espacio profundo apenas podrías encontrar un puñado de átomos de hidrógeno perdidos. Al no haber un medio material, al no existir ese aire cósmico que pueda absorber la energía de las estrellas, el concepto de temperatura ambiente simplemente desaparece. El vacío no puede estar caliente porque no hay nada allí que pueda estarlo. No hay partículas que vibren, no hay moléculas que choquen, no hay materia que retenga la energía. Por lo tanto, el espacio no es frío porque le falte energía, sino porque es incapaz de retenerla. Es un aislamiento térmico perfecto, un vacío que deja pasar la luz, pero que permanece indiferente a su caricia. Aquí es donde entra en juego la dinámica de la radiación. Las estrellas, como nuestro Sol, emiten su energía principalmente en forma de radiación electromagnética. Esta radiación,
que incluye la luz visible, los rayos infrarrojos y los ultravioletas, viaja a través del vacío sin necesidad de un conductor. La luz del Sol viaja 150 millones de kilómetros para llegar a nosotros, y durante todo ese trayecto no calienta el vacío que atraviesa. La energía simplemente se desplaza por el espacio como un fantasma que no deja rastro hasta que choca con algo sólido. Cuando esos fotones golpean la atmósfera terrestre o nuestra piel, se produce la magia. La energía de la luz se convierte en energía térmica al agitar los átomos de la materia que ha interceptado. Pero en las inmensas distancias entre los sistemas solares, donde no hay nada que interceptar, esa energía sigue de largo, dejando el vacío en su estado primordial de quietud absoluta. Esta realidad crea situaciones que parecen sacadas de una pesadilla de ciencia ficción para los ingenieros espaciales y los astronautas. Si estuvieras flotando en el espacio exterior, lejos de cualquier atmósfera, vivirías una dualidad térmica aterradora. En el lado de tu cuerpo que estuviera orientado directamente hacia el Sol, la radiación te golpearía con una intensidad brutal, elevando la temperatura de tu traje o de tu piel a niveles que podrían superar los 120 grados centígrados, lo suficiente para hervir el agua. Pero, simultáneamente, el lado de tu cuerpo que quedara en la sombra, de espaldas a la estrella, estaría radiando su propio calor hacia el vacío infinito sin recibir nada a cambio, cayendo rápidamente hacia temperaturas de congelación extrema, por debajo de los 150 grados bajo cero. Sin aire que circule y distribuya ese calor de un lado a otro, te convertirías en un termómetro viviente de los extremos del universo, un horno de un lado y un bloque de hielo del otro. Incluso las naves espaciales más avanzadas deben lidiar con este problema. No necesitan calefacción en el sentido convencional para sobrevivir al frío del espacio. A menudo, su mayor reto es cómo deshacerse del calor generado por sus propios sistemas electrónicos y por la radiación solar. En el vacío, el calor solo puede escapar a través de la radiación infrarroja, que es un proceso extremadamente lento comparado con la convección que disfrutamos en la Tierra. Por eso, el espacio es una trampa de contrastes. Es un lugar donde puedes morir de calor y de frío al mismo tiempo, simplemente dependiendo de hacia dónde estés mirando. En última instancia, comprender por qué el espacio es tan frío nos obliga a cambiar nuestra perspectiva sobre la naturaleza misma de la realidad. Tendemos a pensar en el universo como un contenedor lleno de cosas, pero la escala real nos dice que el universo es, en su abrumadora mayoría, la nada. Las estrellas, por gigantescas y calientes que sean, son apenas motas de polvo incandescentes en un océano de vacío que no tiene fin. El frío del espacio no es un enemigo activo, no es una fuerza que intente congelar las cosas, es simplemente la ausencia de la vibración de la vida atómica. Es el silencio térmico que impera cuando no hay materia que pueda bailar al ritmo de la energía de las estrellas. El espacio es frío porque es vasto, porque es transparente y porque, en su esencia más profunda, está maravillosamente vacío. A medida que nos adentramos en este estudio, descubriremos que esta frialdad no es un defecto del cosmos, sino la condición necesaria para que las estrellas brillen con tal intensidad y para que, en pequeños oasis de materia como nuestro planeta, el calor pueda quedar atrapado y dar paso a la existencia. Para comprender realmente por qué el cosmos se comporta de una manera tan contradictoria a nuestros sentidos, primero debemos despojarnos de la intuición que hemos desarrollado viviendo en el fondo de un océano de gas. Durante toda nuestra historia evolutiva, el ser humano ha asociado el calor con la presencia de algo. El roce de la brisa, el vapor que emana de una taza de café o la calidez que se siente al entrar en una habitación cerrada. En nuestra experiencia cotidiana, el calor es una propiedad que parece llenar el espacio,
como si el aire mismo fuera un fluido que se calienta y se enfría. Pero esta percepción es, en realidad, una anomalía en la escala del universo. Lo que llamamos temperatura en la Tierra es el resultado de un baile frenético y constante de billones de partículas invisibles que chocan entre sí y contra nosotros en cada milisegundo de nuestra existencia. Para entrar en la mecánica de lo que sucede más allá de nuestra atmósfera, es imperativo desglosar la verdadera naturaleza de la temperatura. A nivel microscópico, el calor no es una sustancia mágica, sino una medida de la energía cinética. Es, lisa y llanamente, movimiento. Pensemos en una estación de metro en plena hora punta. Si la gente está tranquila, moviéndose despacio, la temperatura del sistema es baja. Pero si, de repente, todos empezaran a correr, a empujarse y a chocar violentamente unos con otros, la energía del sistema se dispararía. En el mundo de los átomos sucede exactamente lo mismo. El aire que respiramos está compuesto por nitrógeno, oxígeno y otros gases que se mueven a cientos de metros por segundo. Cuando decimos que hace calor fuera, lo que estamos diciendo es que esas moléculas de gas se están moviendo más rápido y nos están golpeando con más fuerza. Ese intercambio de energía por contacto físico es lo que conocemos como conducción y convección. Sin embargo, aquí es donde el espacio exterior rompe todas nuestras reglas. El espacio es, en su gran mayoría, un vacío casi absoluto. No es simplemente un lugar con poco aire, es un vacío tan profundo que la distancia media entre un átomo y otro puede ser de kilómetros en las regiones más desoladas. Sin átomos que se muevan, sin partículas que choquen, el concepto de temperatura ambiente pierde todo su significado. No puedes medir la temperatura de la nada. Si pusieras un termómetro en el vacío más profundo, lejos de cualquier estrella, el termómetro no mediría la temperatura del espacio, sino su propia temperatura, mientras pierde lentamente su energía residual hacia el infinito. Esta es la primera gran revelación. El espacio no es que sea frío, en el sentido de que tiene aire helado. El espacio es frío, porque es un aislante perfecto que carece de la materia necesaria para sostener y transferir el calor como lo hacemos aquí abajo. Esta ausencia de materia crea una paradoja termodinámica fascinante. En la Tierra, la atmósfera actúa como una manta térmica global. El Sol calienta el suelo calienta el aire por contacto, y ese aire circula, llevando la calidez a las sombras, a los valles y a las ciudades mucho después de que el Sol se haya ocultado. Existe un equilibrio, pero en el vacío del espacio, este sistema de mensajería molecular no existe. La energía de las estrellas viaja en una forma completamente distinta: la radiación electromagnética. Las estrellas son motores de fusión nuclear que escupen fotones, ondas de energía que atraviesan el vacío a la velocidad de la luz. Estos fotones llevan consigo una cantidad inmensa de energía, pero aquí está el truco. La radiación no es calor hasta que golpea algo. Podemos visualizar esto como una señal de radio. La señal viaja por el aire, invisible e indetectable por nuestros sentidos, hasta que llega a un receptor que puede decodificarla y convertirla en sonido. Los fotones del Sol son iguales. Viajan por el vacío sin calentarlo en absoluto. El espacio entre el Sol y la Tierra no se calienta mientras la luz lo atraviesa, del mismo modo que el cristal de una ventana permanece frío mientras deja pasar los rayos del sol que calientan la alfombra dentro de una habitación. El vacío es transparente a la energía. Por eso, aunque el universo está inundado de la radiación de billones de estrellas, esa energía simplemente pasa de largo sin tener nada que agitar, nada que poner en movimiento, hasta que se topa con un objeto sólido, como un planeta, un asteroide o un ser humano. Cuando un objeto sólido entra en la ecuación,
las reglas cambian drásticamente y se vuelven brutales. Tomemos como ejemplo a un astronauta realizando una caminata espacial o la estructura de la Estación Espacial Internacional. Al no haber aire para moderar la temperatura, el objeto se convierte en el campo de batalla de un contraste térmico extremo. Si el astronauta está bajo la luz directa del Sol, su traje es bombardeado por una corriente incesante de radiación infrarroja, luz visible y rayos ultravioleta. Sin una atmósfera que filtre esta energía o aire que se lleve el exceso de calor por convección, la superficie del traje puede alcanzar temperaturas superiores a los 120 grados centígrados en cuestión de minutos. Es un calor abrasador, una energía que intenta agitar los átomos del traje con una violencia extrema. Pero basta con que el astronauta se mueva hacia la sombra de la Tierra, o incluso que simplemente gire su cuerpo para que una parte quede de espaldas al Sol, para que la realidad se invierta por completo. En la sombra, ya no hay fotones que entreguen energía, y como no hay aire caliente alrededor para mantener la temperatura, el objeto comienza a perder su propio calor de forma inevitable. Todo cuerpo que tiene una temperatura por encima del cero absoluto emite radiación infrarroja. En la Tierra perdemos calor, pero el aire nos devuelve parte de esa energía. En el espacio, el calor que emites se va para siempre hacia la negrura infinita, sin que nada te devuelva ni un solo julio de energía. En esa sombra, la temperatura de la superficie puede desplomarse hasta los 150 grados bajo cero. Esta es la razón por la cual el diseño de los trajes espaciales y de los satélites es una de las proezas más complejas de la ingeniería. No se trata solo de protegerse del frío, sino de gestionar un sistema donde un lado de la nave puede estarse fundiendo mientras el otro se está congelando. Los ingenieros deben instalar radiadores gigantescos que parecen alas para disipar el calor interno, porque en el vacío, deshacerse del calor es casi tan difícil como conseguirlo. El calor queda atrapado dentro de las naves debido a que el vacío actúa como el cristal de un termo de café de alta calidad. En un termo hay una capa de vacío entre dos paredes de vidrio que impide que el calor del café escape por conducción o convección. El universo entero es, esencialmente, un termo infinito. Si profundizamos en esta idea, nos damos cuenta de que el frío del espacio es en realidad una medida de nuestra propia pérdida de energía. El universo no nos está enfriando activamente. Nosotros nos enfriamos al intentar calentar el vacío con nuestra propia radiación corporal. Un esfuerzo inútil porque no hay nada allí para recibir ese calor. Es un silencio térmico absoluto. A menudo escuchamos que la temperatura del espacio es de unos 2,7 grados Kelvin, una cifra que se conoce como el fondo cósmico de microondas. Este es el eco térmico del Big Bang, una radiación fósil que llena cada rincón del cosmos. Es el límite inferior, el suelo de la temperatura del universo. Pero incluso esos 2,7 grados por encima del cero absoluto son una medida de la energía que queda de la creación del tiempo y el espacio, no una temperatura que podrías sentir como sientes un día de invierno, porque la densidad de esa energía es tan baja que apenas interactuaría con tu cuerpo. Para un observador humano, esta realidad es difícil de procesar porque contradice nuestra supervivencia básica. Estamos acostumbrados a que si hay una fuente de calor potente, el ambiente alrededor debe ser cálido. Sin embargo, en la escala cósmica, las estrellas son solo pequeñas islas de actividad en un océano de nada. Si comparamos el volumen de todas las estrellas del universo con el volumen del espacio vacío, la proporción es tan ridículamente pequeña que es un milagro que la luz siquiera llegue a alguna parte. El espacio es tan inmenso que la energía de las estrellas se diluye de manera exponencial a medida que se aleja de su origen. Es la ley del cuadrado inverso. Si doblas la distancia a una estrella, la energía que recibes
no se reduce a la mitad, sino a la cuarta parte. A las distancias interestelares, el calor de una estrella, por masiva que sea, es un susurro imperceptible en comparación con la inmensidad del vacío que la rodea. Por lo tanto, cuando miramos el cielo estrellado, no estamos viendo un brasero que calienta el universo. Estamos viendo puntos de luz distantes que emiten energía hacia un abismo que no tiene la capacidad de retenerla. El frío del espacio no es una fuerza maligna ni un elemento presente. Es el estado natural de la existencia cuando se elimina la materia. Es la calma absoluta que ocurre cuando no hay átomos para bailar, cuando no hay colisiones, cuando no hay nada más que el paso silencioso de la luz a través de una nada eterna. Esta comprensión cambia la forma en que vemos nuestro propio planeta. La Tierra, con su atmósfera densa y protectora, no es solo nuestro hogar. Es una burbuja térmica milagrosa donde la energía del Sol puede finalmente detenerse, ser capturada por las moléculas de aire y agua y transformarse en el calor suave que permite que la química de la vida siga funcionando. Fuera de esta burbuja, solo queda el vacío, un lugar donde las estrellas arden con una furia indescriptible, pero donde, irónicamente, reina el frío más profundo que podamos imaginar.